conocer la razón de mi reclusión en este asilo para enfermos mentales, será lógico pensar en la veracidad de mi historia. Es una lástima que algunas experiencias fuera de lo común solo sean captadas por personas psíquicamente sensibles. La tumba, de Howard Philip Lovecraft. Mi nombre es Jervas Dudley, y desde pequeño he sido un soñador y visionario, lo bastante adinerado como para no necesitar trabajar y negado para los estudios y trato social, pasando mi adolescencia entre extraños libros y paseando en los campos y arboledas en la vecindad del hogar de mis antepasados. Pero lo leído y lo visto en esos lugares son cosas que pocos entenderían, y reforzaría las infamias que se murmuran de mí. Vivía apartado del mundo real, pero no solo, porque quienes se apartan de la compañía de los vivos a menudo buscan la compañía de aquello que no la tiene. En las mugrosas laderas de la cercanía de mi casa tuvieron lugar los primeros pasos de mi infancia. Entre sus gigantescos robles fantaseaba de adolescente. Allí conocí bien las dríadas tutelares de los árboles. Conocí sus salvajes danzas a los fieros rayos de la luna menguante. Y también conocí la tumba abandonada de los Hyde, una vieja y rancia familia cuyo último descendiente directo fue introducido en su negro seno décadas antes de mi nacimiento. En esta cripta de viejo granito, carcomido y descolorido, excavada en la ladera, tan solo se veía la entrada. Su puerta de piedra, pesada e imponente, estaba extrañamente entornada con cadenas y candados. Los más viejos del lugar hablaban en voz baja acerca de una tormenta que destruyó aquella melancólica mansión, llamándola cólera divina, logrando hacer que mi fascinación por ese sepulcro devorado por las malezas aumentara ferozmente. Nunca olvidaré aquella tarde. Vagabundeaba entre místicas arboledas, pensando cosas inconfesables y charlando con seres innombrables, cuando tras abrirme paso entre zarzales me topé bruscamente con la entrada de la cripta. Esa puerta curiosamente entreabierta en la que vanamente traté de echar un ojo. Los relieves funerarios sobre el arco no me asustaban ni me entristecían. Su aire frío y húmedo no representaban muerte o decadencia para mí, pero provocaron la fascinación que me recluyó en este infierno. Estimulado por voces que me reclamaban, sacudí los impedimentos e intenté escurrirme por la abertura, pero todo fue inútil. Me hallaba frenético y al volver a casa juré a los dioses del bosque que a cualquier precio algún día me abriría paso hasta las oscuras y heladas profundidades que parecían reclamarme. Traté inútilmente de forzar el candado de la cripta durante meses. Indagué sobre la naturaleza y nada de lo que aprendí fue compartido con otros. En cierta ocasión lancé una vela por la rendija de la entrada, pero no pude ver nada sino un tramo de húmedos peldaños que descendía. El olor del lugar me repelía al mismo tiempo que me fascinaba. Sentía haberlo aspirado ya antes, en un remoto pasado anterior a todo recuerdo, previo incluso a mi estancia en este cuerpo que ahora habito. Leyendo a Plutarco conocí la historia de Teseo, que siendo niño no pudo mover la gran roca bajo la cual habría de encontrar las enseñanzas de su destino. Tuvo que hacerse adulto para tener las suficientes fuerzas para moverla. Como Teseo, entendí que yo también necesitaba esperar. Aquella tumba ya no tenía toda mi atención, y me dediqué a dar paseos nocturnos por camposantos y cementerios. Y me di cuenta de que había desarrollado un conocimiento casi olvidado por muchas generaciones. Descubrí un inesperado parentesco genealógico de mis propios antepasados maternos con la familia de los Hyde, considerada extinta. Este descubrimiento reavivó mi interés en penetrar aquella tumba y comencé a considerar aquel sitio como mío y a esperar que en un futuro descender en la oscuridad por esos peldaños de piedra. En mi edad adulta, yacía tendido en el musgoso suelo frente a ella, sumido en extraños pensamientos y sueños, cuando al despertar creí ver apagarse apresuradamente una luz dentro del hondo sepulcro. Esto no me provocó pánico, aunque sí recuerdo haber sufrido un cambio grande y permanente durante esa noche. Al volver a mi casa, en un viejo arcón del ático, encontré una llave que me permitiría abrir la puerta de la cripta. Al suave resplandor del ocaso fue cuando accedí por primera vez a la abandonada cripta. Al cerrar las puertas a mis espaldas, descendí por los escalones a la luz de una vela. De pronto me vi entre ataúdes, algunos intactos y otros completamente deshechos. En una de las placas leía el nombre de Sir Godfrey Hyde. Aquí había llegado de Sussex en 1640 y muerto aquí unos años después. Me estremecí al advertir un nicho bien conservado y vacío, y un extraño impulso me llevó a apagar la vela y yacer dentro.
Con la luz del alba salí dando tumbos de la cripta y cerré la puerta asegurando la cadena. Los aldeanos más madrugadores que alcanzaron a presenciar mi vuelta a casa me contemplaron atónitos, asombrados de los signos de juerga tormentosa visibles en alguien cuya vida era tenida por sobria y solitaria. No me mostré frente a mis padres hasta después de un largo y reparador sueño. Desde entonces, acudía cada noche a la tumba, y mis modales antes retraídos se iban volviendo inesperadamente mundanos. Y así también comencé a albergar mi miedo actual al fuego y a las tormentas. Al final ocurrió lo que tanto había temido. Mis padres, alarmados por la alteración de ademanes y apariencia de su único hijo, comenzaron a ejercer sobre mis movimientos un discreto espionaje que amenazaba con conducirme al desastre. Ahora me veía obligado a guardar precauciones cuando deambulaba por los laberintos de la hondonada boscosa, ya que debía despistar a un posible perseguidor. Una mañana, mientras salía de la húmeda tumba y cerraba las cadenas del portal, advertí en un matorral el rostro de un observador. El objeto de mis salidas nocturnas había sido descubierto. Me apresuré a llegar a mi casa con antelación para espiar lo que aquel hombre pudiera informar a mi preocupado padre. Imaginen mi asombro al escuchar el susurro que yo había pasado la noche, no en el interior, sino en el enramado exterior, observando fijamente la hendidura entreabierta de la tumba. No debí salir esa noche, ya que el estigma del trueno acechaba en las nubes, y una infernal fosforescencia brotaba del fétido pantano ubicado al fondo de la hondonada. La llamada de los muertos, esta vez, procedía del calcinado sótano en lo alto, cuyo demonio tutelar me hacía señas con dedos invisibles. En el llano que hay ante las ruinas, bajo la brumosa luz lunar, la mansión desaparecida un siglo antes, se alzaba majestuosa ante mí. Cada ventana brillaba con el fulgor de una multitud de velas. La muchedumbre acudía a pie y en carruajes desde las mansiones vecinas. Me mezclé entre el gentío, aunque sabía que mi lugar era entre los anfitriones. En el salón sonaba música, risas y el vino estaba en cada mano. Reconocí algunas caras, aunque las hubiera distinguido mucho mejor de no haber estado secas o consumidas por la muerte y la descomposición. Entre una multitud salvaje y audaz, yo era el más extravagante y disipado. Alegres blasfemias brotaban a torrentes de mis labios, y mis bruscos chascarrillos no respetaban la ley de Dios, del hombre o la naturaleza. Súbitamente un retumbar de trueno, haciéndose oír aún sobre el estrépito de aquella juerga tumultuosa, rasgó el mismo tejado e impulsó un soplo de miedo en aquella porcina compañía. Rojas llamaradas y tremendas ráfagas de calor envolvieron la casa, y los concelebrantes, aterrorizados por el descanso de una calamidad que parecía trascender los designios de la naturaleza ciega, huyeron vociferando en la noche. Tan solo yo quedé, atado a mi asiento por un terror mortal jamás sentido hasta entonces. El horror invadió mi alma, quemado vivo hasta ser reducido a cenizas, mi cuerpo disperso a los cuatro vientos. Jamás podría yacer en la tumba de los Hyde. ¿Acaso no tenía derecho a descansar durante el resto de la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? Sí, reclamaría mi herencia de muerte, aun cuando mi espíritu hubiera de buscar durante eras otra morada carnal que la situase en aquella losa vacía del nicho de la cripta. Mientras el espejismo de la casa ardiente se desvanecía, me encontré gritando y debatiéndome como un loco entre los brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido hasta la tumba. Caía la lluvia, y los relámpagos pasaban por sobre nuestras cabezas. Mi padre angustiado no hacía gestos mientras a gritos le rogaba que me dejara reposar en la tumba. Un violento rayo había golpeado las ruinas del sótano y entorno. Los curiosos aldeanos indagaban una pequeña caja que el golpe había roto los cerrojos y desenterrado. Cesando en mis forcejeos, me permitieron examinar el descubrimiento. Contenía multitud de documentos y objetos de valor, pero yo tan solo tenía ojos para una sola cosa. Era la miniatura de porcelana de un joven con una elegante peluca de rizos, ostentando las iniciales JH. El rostro era tal y como yo me veía, de suerte que bien podría haber estado contemplándome en un espejo. En este manicomio he recibido a menudo la visita de mi padre, que me ha contado que, examinada la puerta de la cripta, deducieron que ésta nunca había sido abierta en los últimos 50 años. Incluso afirma que todo el pueblo conocía mis viajes a la tumba, y que con frecuencia me observaban durmiendo en el enramado exterior a la espantosa fachada, los ojos entreabiertos y fijos en el resquicio que conduce al interior. Contra tales afirmaciones carezco de pruebas, ya que mi llave se perdió durante la lucha en esa noche de horror.
Las extrañas cosas del pasado que aprendí durante aquellos encuentros nocturnos con los muertos son atribuidos al fruto de mi codicioso e incesante hojear de los viejos volúmenes de la biblioteca familiar. De no haber sido por mi viejo criado Hiram, a estas alturas yo mismo estaría bastante convencido de mi propia locura. Pero Hiram, fiel hasta el final, ha tenido fe en mí y ha provocado lo que me lleva a publicar al menos parte de esta historia. Hace una semana forzó el cerrojo que aseguraba la puerta de la tumba, perpetuamente entornada, y descendió con una linterna a las sombrías profundidades. En una losa, en el interior de un nicho, descubrió un ataúd viejo, pero vacío, en cuya deslustrada placa reza esta simple palabra: Yerbas. En ese ataúd y en esa cripta me ha prometido que seré sepultado. Fin. En 1917, Lovecraft fue elegido presidente de la UAPA, United Amateur Press Association. Su trabajo consistía en seleccionar los artículos más interesantes y responder a las cartas, lo que facilitó que hiciera algunos amigos con los que intercambiar relatos y opiniones sobre los temas más diversos. Algunos de estos colegas llegaron a visitarlo, y Lovecraft disfrutó enseñándole los elementos más destacables de la arquitectura de Providence. El hecho de que los artículos y relatos que se publicaban fueran inmediatamente contestados y comentados por otros aficionados favorecía que los autores conocieran sus errores y que sus ideas evolucionaran. En este sentido, aunque Lovecraft acabó cediendo a muchas presiones, como aceptar que la religión era necesaria para ciertas personas, aunque no para él, durante muchos años mantuvo sus pretensiones racistas y militaristas. Para mostrarse coherente con sus exaltadas opiniones, en mayo de 1917, decidió alistarse para combatir contra el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Cuando su madre se enteró de que se había alistado, recurrió al médico de la familia, que conocía al médico encargado del alistamiento, y Lovecraft fue declarado inútil total y devuelto a su casa bajo la estricta vigilancia de su madre. Entre las trincheras, donde hubiera estado rodeado de bravos teutones despedazándose mutuamente y un buen dormitorio caldeado, convenientemente surtido de vasos de leche y dulces, Lovecraft tuvo que conformarse con este último. Es muy probable que el horror real del frente de batalla le hubiera curado definitivamente de sus pretensiones belicistas. De todos modos, no tuvo mucho tiempo para lamentarse, pues su cargo en la UAPA le proporcionó un trabajo ingente, que le gustaba, y pronto encontró la colaboración de un amigo, Reinhard Kleiner, cuando consiguió poner un poco de orden entre las diferentes facciones de escritores, y ahora que tenía acceso a todo lo que se escribía en esos momentos, Lovecraft repasó sus propias obras y consideró que había llegado el momento de probar cosas nuevas. Ensayó un par de poemas y abandonó la poesía georgiana. La fantasía le daba un poco de miedo, tal vez porque sabía que sería criticado despiadadamente. No obstante, en 1917 escribió La tumba. Fue publicado en la edición de marzo de 1922 en la revista The Background y reeditado en la edición de enero de 1926 de Weird Tales. Más adelante aparecería en la antología de Arkham House de 1939, El extraño y otros. La tumba es uno de los mejores relatos de Lovecraft, es parte del ciclo onírico y ciertamente una de las mejores historias de cementerios de la época. La obra que, debido a su gran aceptación, lo impulsaría a escribir el próximo relato de nuestra colección, tal vez uno de los mejores y más famosos de sus relatos, Dagon. Esto ha sido todo. Dale like si te ha gustado y suscríbete si quieres saber todo sobre H.P. Lovecraft y conocer todas sus obras. No te pierdas el próximo video, que será una semblanza del Dr. Johnson. Soy Dante34 y les dejo un gran saludo. Hasta la semana que viene.